Hola amigos y bienvenidos una vez más a una entrega más de su canal Trading Algorítmico con Python, Algo Trading. El día de hoy continuamos nuestra secuencia de videos implementando un modelo de Deep Learning usando la herramienta TensorFlow y en particular vamos a evaluar algunos aspectos prácticos de esta implementación así como algunas mejoras y cuidados especiales que recomendamos tener con este tipo de técnicas. Igualmente extendemos la aplicación de esta red neuronal en TensorFlow hacia otras variables para las cuales el backtesting puede ser mucho más prometedor y su aplicación práctica puede ser mucho más provechosa. Muy bien, recapitulando rápidamente lo que hemos visto en esta secuencia de videos, en primer lugar importamos precisamente los módulos necesarios, en particular TensorFlow y Sklearn van a ser críticos debido a la utilidad que presentan en la ejecución de la red neuronal. Importamos los datos del Standard & Poor's 500 desde nuestra base Quandl, para el cual pues también necesitamos el módulo Quandl, y a continuación hacemos varias transformaciones sobre la propia serie de datos que vamos a utilizar en este caso como pronosticadores o como variables predictivas de la variable de interés, que en este caso es el valor del índice Standard & Poor's 500, o más bien el retorno del índice Standard & Poor's 500 un periodo adelante, en este caso un día adelante. Estas transformaciones pues, nos permiten construir el dataset que vamos a pasar eventualmente por TensorFlow y a continuación obviamente necesitamos separar este set de datos entre un set de prueba, entre un set de entrenamiento y un set de validación o de pruebas, lo cual se hace en la tercera parte del módulo. También en videos anteriores pueden ustedes observar cómo instanciamos TensorFlow, la manera en que construimos el objeto dentro de la memoria del intérprete de Python y la manera en que también hacemos inicialización de las variables, particularmente las ponderaciones de cada una de las neuronas y de cada una de las capas, la manera en que vamos a ponderar también los sesgos y el número de capas y de neuronas que tiene cada una de las capas ocultas, así como la capa de salidas. También una variable importante, definimos la función de activación de cada una de las neuronas como unidades lineales rectificadas. A continuación, parametrizamos cuántas sesiones de entrenamiento le vamos a permitir tener a la red neuronal. En este caso vamos a utilizar 20 sesiones de entrenamiento y de qué tamaño va a ser cada pasada de entrenamiento, sobre cuántos datos le vamos a permitir entrenar. En este caso van a ser 100 observaciones. Muy bien, una vez se parametriza esto, se instancia o se parametriza, se le ordena más bien al intérprete de Python que ejecute el análisis, que haga el entrenamiento y deposite finalmente los pronósticos en un diccionario que va a estar separado entre variable X, variable Y, donde vamos también a observar o vamos a tratar de leer qué nos da el pronóstico. Muy bien, depositamos ese pronóstico en una variable denominada YPRED, que inicialmente está con valores de 0, pero vamos a filtrar, vamos a pasar un filtro aquí y solamente va a adquirir valores positivos o un valor binario, 1 o 0, cuando el pronóstico sea superior a 0.5. Esto nos va a servir para la lógica de trading más adelante. Limpiamos un poco esta serie, quitamos los valores no disponibles o los errores que se hayan presentado y a continuación pasamos a la lógica de la estrategia. La lógica de la estrategia básicamente toma una posición corta en el activo toda vez que el pronóstico de la red neuronal sea verdadero, y en cualquier otro caso en el cual el pronóstico de la red neuronal no sea superior a 0.5, entonces vamos a simplemente estar largos junto con el mercado, ¿ok? Y finalmente vamos a hacer la acumulación de los retornos utilizando la función suma acumulativa de NumPy, np-comSum, sobre cada uno de los retornos del día de mañana, que sería equivalente simplemente a estar largo en el activo subyacente, en este caso el índice Standard & Poor's 500, y el retorno de la estrategia, que es estar largo excepto cuando se presenten pronósticos o valores pronosticados por la red neuronal que sean superiores a 0.5. Con esta lógica entonces pasamos precisamente a graficar los resultados de la red neuronal y lo que obtenemos es un desempeño que no necesariamente es estelar, ha tenido algunos trades bastante buenos que acumularon un retorno favorable durante un periodo relativamente largo de tiempo, pero eventualmente esos trades se desvanecieron también con pronósticos o con posicionamientos erróneos o equivocados que terminaron desvaneciendo la potencial ventaja. Importante decir que, y es obvio a partir de del resultado que obtuvimos, que no recomendamos implementar esta estrategia de manera literal, puede ser potencialmente peligroso para su salud financiera, pero queremos en particular hacer un análisis de algunos temas con los que creemos hay que tener cuidado con este tipo de modelos. En primer lugar, las variables explicativas. Aquí utilizamos la propia
serie de tiempo, la propia serie temporal como variable explicativa o diferentes transformaciones de la propia serie de tiempo como variables explicativas. Esto de alguna manera pensando en, bueno, vamos a ver si la diferencia entre el máximo y el mínimo del día previo, la apertura y el cierre del día previo, son buenos pronosticadores de lo que va a ser el comportamiento durante el resto del día. Igualmente utilizamos los valores de los promedios móviles de 10, 20, 40, 55 y 200 datos con el fin de evaluar si este tipo de análisis técnico comúnmente utilizado por los analistas tiene algún poder predictivo sobre la variable. Encontramos que pues, el poder predictivo es bastante pobre y de eso da cuenta precisamente el desempeño final de la estrategia. Recomendamos entonces mejorar la calidad de las variables predictivas, incorporar algunas otras características o variables que puedan llegar a tener más poder predictivo, múltiplos de mercado, volúmenes de negociación, niveles de aversión al riesgo y demás. Otro punto importante de tener presente o sobre el que queremos llamar la atención es el tamaño de la muestra. Ustedes pueden observar en la parte derecha que el total de datos que utilizamos fueron 5.206 datos, lo cual implica datos desde 1998. Este es un conjunto de datos bastante reducido. Cuando se va a utilizar este tipo de máquinas o este tipo de poder de computación, de poder computacional, es recomendable utilizar volúmenes de datos muchísimo más altos. Esto mejora la calidad del pronóstico, aprovecha mejor la capacidad computacional que se adquiere al utilizar TensorFlow, pero adicionalmente se generan mejores y más precisos entrenamientos por parte de la red neuronal. Entonces el número de datos también es algo bien importante a modificar o que recomendamos tener presente, utilizar bien sea granularidades de más alta frecuencia, esto implica datos en minutos, 5 minutos, velas de segundos incluso, y tener por lo menos 100.000 datos para hacer la ejecución. Otro punto importante, la manera en que escogemos la función de activación de cada una de las neuronas. Aquí utilizamos un método popular, las unidades lineales rectificadas. Sin embargo, la función de activación puede tener otras definiciones, softmax, sigmoidal, entre otras, y esto queda, digamos, a discreción de quien implemente la red neuronal. Y finalmente, los umbrales en los cuales vamos a generar trades. Esto ya es un tema más relacionado con la ejecución de quien pretende implementar una estrategia de trading algorítmico basado en este tipo de máquinas. Pasa por no hacer una selección binaria de posicionamiento. Esto quiere decir, yo tomo toda la posición si el valor es mayor a 0.5 o tomo toda la posición opuesta si es inferior a 0.5. Esto es una estrategia binaria que en términos de retorno ajustado por riesgo seguramente va a generar un valor bastante flojo, y sería preferible, por ejemplo, tomar posiciones diferenciadas, tamaños diferenciados, dependiendo precisamente de la fuerza de la señal o del pronóstico que genera la red neuronal. Esto es un principio básico de gestión de riesgo. Uno no debería tomar una posición direccional brusca apostando el 100% del capital al tener simplemente un valor superior a 0.5, sin importar si es 0.50, 0.000001. Debería ser gradual en función de la fuerza de la señal, o aplicar, por ejemplo, un principio de Kelly a la gestión del portafolio. Podría mejorar mucho la rentabilidad y mitigar las potenciales pérdidas. El uso también de este tipo de modelos pasa por conocer la variable y los valores explicativos de la variable. De hecho, a partir de este ejercicio hicimos un ajuste a este mismo modelo, tratando de hacer pronóstico ya no sobre el índice Standard & Poor's 500, sino tratando de hacer el pronóstico sobre la TRM. Para las personas fuera de Colombia, la TRM es la tasa representativa de mercado, es el valor del peso en términos de dólares, y esta tasa representativa del mercado es el valor al cual en promedio se negocian los dólares en el mercado interbancario. Pronosticar esta variable o tener algún modelo que genere algún pronóstico adecuado o que genere una estrategia de trading adecuada para esta variable puede llegar a resultar de mucha utilidad para exportadores, importadores, personas que deben lidiar a diario con el tipo de cambio, y aquí implementamos algunas partes de nuestros propios consejos. En primer lugar, implementamos una mayor cantidad de datos. Como ustedes pueden ver, ya tenemos más datos de los que teníamos previamente. Adicional a eso, incorporamos variables que, si bien están relacionadas con
la propia variable explicada o transformaciones de la propia variable explicada, incorporamos otros factores que consideramos influencian el comportamiento del tipo de cambio, como son el precio del petróleo. Colombia es un país petrolero, los índices de aversión al riesgo, debido a que el dólar como tal es un safe haven, y la presión de liquidez internacional, en este caso interbancario internacional de corto plazo, la medimos por el TED spread. Al incorporar estos valores fundamentales y algunas transformaciones de los mismos, el comportamiento de una red neuronal para pronosticar la tasa de cambio y ajustar las estrategias de cobertura o generar una cobertura diferenciada respecto de lo que sería una cobertura normal, pues genera un resultado que puede llegar a ser mucho más favorable. Aquí ustedes ven el comportamiento del tipo de cambio de la TRM. Este ha sido el comportamiento del tipo de cambio desde 2016, o el retorno de simplemente estar posicionado en el tipo de cambio desde 2016. Este es el comportamiento de la cobertura exacta. Ustedes pueden ver estar exactamente corto en una unidad por cada unidad larga o de exposición natural, pero al implementar el modelo de red neuronal para mover la cantidad de cobertura en el tiempo, se obtiene un comportamiento mucho más interesante. Mientras que un exportador que se mantenga cubierto 100% del tiempo tiene un PIG bastante cercano a cero. Un exportador que genera una cobertura diferenciada en función de este modelo de redes neuronales puede llegar a obtener un retorno diferenciado bastante interesante. Muy bien, estas son algunas observaciones que tenemos respecto de la implementación de redes neuronales y de Deep Learning. Es algo bastante útil, pero nuevamente muy sensible a la cantidad de datos y al conocimiento que tenga el implementador respecto de la variable que quiere pronosticar. Eso ha sido todo por el video de hoy. Les agradecemos nuevamente por su sintonía en este canal Algo Trading, Trading Algorítmico con Python. Recuerden que los fundamentos de programación y las nociones básicas de computación y finanzas necesarias para implementar este tipo de modelos las pueden encontrar en nuestro curso Trading Algorítmico con Python, una introducción práctica que está en la plataforma Udemy, que ustedes encuentran en el link que está en la parte inferior de sus pantallas. Recuerden darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirse si desean seguir recibiendo actualizaciones, implementaciones, tips, consejos prácticos y novedades en el mundo del trading algorítmico.